partiendo de algunos datos que son obvios, que los recursos a favor de mayor sostenibilidad por política pública, por responsabilidad y participación ciudadana. América Latina tiene enormes oportunidades y de hecho ha demostrado también la implementación en la transformación de su sector energético, en muchos casos, pero vamos a poner un poquito de agua al vino, algunas interrogantes a estas afirmaciones tan contundentes y tan positivas. ¿Qué pasa con el financiamiento? Ya lo mencioné en mis palabras introductorias. El financiamiento del climático entre países desarrollados y países en vías de desarrollo es un tema que también toca a América Latina en varios aspectos. Y, más agua al vino, ¿qué pasa con las realidades en este continente? Realidades marcadas, ya que estamos en México, por el tema de la violencia exacerbada. ¿Qué impacto tiene eso sobre estos temas de sostenibilidad? La desigualdad, que también sigue siendo una marca preocupante. Los procesos migratorios, que tienen causas y efectos en estos temas. Democracias débiles. En algunos países ya no podemos hablar de democracias débiles, sino de tajantes autoritarismos. ¿Qué impactos tienen estos elementos? ¿Son obstáculos? ¿Son más que algunas manchas en este mapa? Bueno, son interrogantes. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a preguntarle primero a nuestros dos panelistas una presentación, 15 minutos más o menos cada uno. Luego entramos un poquito en diálogo, si vemos algunas contradicciones o coincidencias en lo que nos plantean. Y por supuesto, si los tiempos nos lo permiten, invitamos a nuestros participantes aquí también a entrar en un diálogo con nuestros panelistas. En ese sentido, María Eugenia, si tú quieres arrancar, donde gustes, por supuesto. Sí. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta por estar nuevamente en este país tan hermoso como es México y en especial, pues, por primera vez realmente en la sede del PAN. Es un orgullo, pues, poder aportar desde mis conocimientos, desde academia, pero con un enfoque de ciencia política, pues, a la democracia de no solamente México, sino de toda América Latina. Digamos que mi presentación yo la preparé un poco para precisar algunos de los insumos que surgieron en la COP28 y, digamos, orientar estos resultados que quizás a veces se ven un poco externos, ¿no?, a nuestras realidades, como traducir esos resultados que surgieron en esta cumbre internacional y entender cómo esos resultados entonces se pueden de alguna u otra manera tomar en consideración, pues, en las políticas públicas a nivel regional y por supuesto nacional. ¿A dónde apunta? Bueno, mientras me ayudo por favor con esto, me presento rápidamente. Yo soy María Eugenia Reinaudo, yo soy la directora de sostenibilidad de la Universidad de AMA. He tenido la fortuna de poder, digamos, trabajar con el tema del cambio climático y su nexo con la biodiversidad. Y yo quiero enfocarme mucho en esta relación que inclusive en el panel introductorio de bienvenida, pues, estaban haciendo énfasis con respecto a eso, la sinergia y la relación que existe entre el cambio climático, la biodiversidad y por supuesto el bienestar. Y quiero resaltar esto porque este año de hecho tenemos dos cumbres que son muy importantes para América Latina y de entrada al 2025. En primer lugar, digamos, recoger un poco los resultados de la COP28 y entender qué va a pasar en la COP29 de este año, que se va a realizar en noviembre en Azerbaiyán, otro país con combustibles fósiles, digamos, liderado por combustibles fósiles, pero a mí me parece realmente, de hecho, una oportunidad interesante que estas cumbres o estas discusiones también incluyan a estos países, porque pues finalmente son los que van a liderar en el mundo de la transición energética, lo tienen que hacer. Pero por el otro lado, este año, entre octubre y noviembre, Colombia va a hospedar por primera vez la COP16, que es la cumbre o la Conferencia de Naciones Unidas para la Diversidad Biológica. Y en esta cumbre particularmente, es decir, todo lo que tiene que estar relacionado con la biodiversidad y el marco post-2020, que es como
dinámica del Acuerdo de París, pero en términos de biodiversidad. Entonces, ¿qué va a pasar en esta COP16 y cuáles son los lineamientos que van a surgir de esta COP16 en el marco de la acción climática? Porque, pues, sin lugar a dudas, hay una conexión fundamental entre lo que sería la transición energética, el uso de combustibles fósiles y la misma biodiversidad, porque, pues, finalmente todo está conectado. Ay, no, qué pena, esto no me pasa, no sé. O no sé, si me ayudan, por favor, pasando las láminas. Sí, gracias. Si me pasas lo siguiente, por favor. Entonces yo quiero, digamos, empezar con tres premisas fundamentales que tienen de la ciencia y de hecho fueron abordadas en el panel introductorio. En primer lugar, la ciencia que nos dice. La ciencia nos dice que la temperatura media del planeta no puede superar los 1.5 grados centígrados. Eso es lo que nos dice la ciencia y el mismo Acuerdo de París. El Acuerdo de París nos dice que la temperatura media anual mundial no puede aumentar los 2 grados centígrados, mejor que no sea 1.5. Un aumento de 1.5 grados centígrados acarrea muchos cambios transformativos en los sistemas ecológicos, económicos e institucionales del mundo. En primer lugar, por ejemplo, las islas se van a ver realmente afectadas, y cuando hablo de realmente afectadas son prácticamente desaparición de territorios insulares, desaparición inclusive de culturas insulares, porque muchas de esas personas que habitan en islas van a tener que migrar al continente y eso es un choque cultural pues inminente. Y como bien lo dijo el director Hans, ya la ciencia nos ha advertido, es que ya no podemos esperar el 1.5 porque uno, ya estamos en 1.1, dicho por el mismo IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, y los escenarios a futuro ya conducen a que inevitablemente vamos a conducir en los pocos años a tener una temperatura de 1.5 grados centígrados, un aumento. Entonces, esto evidentemente acarrea ya un escenario. Yo trato de no ser muy apocalíptica, pero sí un escenario de realidad, de poner los pies en la tierra y decir qué vamos a hacer para afrontar esta situación, donde obviamente no solamente se van a ver afectadas las islas, sino pues evidentemente todo el planeta. Por el otro lado, por supuesto tenemos que, y ya sabemos que tenemos que limitar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es inminente. La mitigación del cambio climático tiene que ser una realidad, tiene que ser un hecho, y aquí obviamente el compromiso de todos los sectores por aportar a esto es fundamental. Al menos un 43% se supone que deberíamos estar mitigando los gases de efecto invernadero al 2030, y eso es ya. En el 2030 tenemos muchos retos, porque de paso tenemos el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las metas que están asociadas a la Agenda 2030 o a los ODS, donde por supuesto también hay un objetivo fundamental y crucial para la acción climática. ¿Qué está pasando con eso? ¿Cómo podemos de alguna manera también articular esfuerzos y no sentir que estamos trabajando de manera aislada, sino que todo está alimentando un mismo objetivo en común? Y por último, pues ya sabemos, la mayoría de los sectores productivos del mundo se encuentran en este momento bajo un impacto muy negativo del cambio climático. Lo estamos viendo, por ejemplo, en este momento en la región latinoamericana con el fenómeno del Niño, que acarrea sequías, altas temperaturas y, por supuesto, una ruptura en muchos casos de los procesos productivos de los cultivos, es decir, inseguridad alimentaria, inseguridad hídrica, pérdida de medios de vida, es decir, es un efecto cascada de múltiples consecuencias que se vienen, digamos, desencadenando por causa en específico de la vulnerabilidad climática, que por supuesto está atada al cambio climático. Siguiente, por favor. Gracias. No, la anterior. La siguiente. Ahí, por favor. ¿Qué pasó entonces en la COP28? Primero y principal, ¿qué es la COP28? La COP28 es la 28ª cumbre o conferencia de Naciones Unidas por el cambio climático. Esto lo lidera las mismas Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas. Es un evento anual, se realiza en uno de los países del mundo, digamos que tienen cobijo por Naciones Unidas, y el objetivo de estas cumbres es sentar a los políticos, a los tomadores de decisión de todo el mundo, a las empresas y a los científicos y a las comunidades para debatir sobre el rumbo de la humanidad, casi nada con respecto al tema de la crisis climática. Estas son cumbres que, digamos, y yo particularmente he tenido la oportunidad de asistir a ya más de 9 conferencias de Naciones Unidas y he podido ver por un poco la evolución de estas cumbres. La primera, de hecho, lo digo
con mucho orgullo fue en México, en la que asistí, que fue la COP16 que se hizo en Cancún, donde por primera vez se estableció inclusive el componente de adaptación al cambio climático como una estrategia fundamental de acción climática en el mundo. Y estamos hablando de eso fue hace pocos años realmente. Entonces, pues nada, digamos que la evolución de estas cumbres ha sido bastante definitoria para entender un poco el rumbo de la humanidad. Y de hecho, gracias a estas cumbres es que hoy tenemos el Acuerdo de París, que es nuestro instrumento vinculante que nos permite marcar como esa hoja de ruta o esa bitácora para entender qué acciones y qué medidas podemos desarrollar en materia de adaptación, mitigación o gestión del riesgo, y por supuesto sus mecanismos, digamos, como transversales, por así decirlo, que son financiamiento, investigación e innovación, educación, ciencias, etc. Entonces, tomando en cuenta un poco todo esto, el año pasado se realiza en Dubái la COP28, muy discutida, la sede, por supuesto, por lo que dijo el mismo director Hans, pues hacerlo en un país que lidera combustibles fósiles, a mí personalmente no me pareció mal, porque lo que les decía inicialmente, podríamos hacer estas cumbres en países no petroleros, no de combustibles fósiles, pero que ya tienen, necesitamos de estos países para promover la transición energética. Si no nos quedamos hablando entre nosotros mismos y no pasa nada. Entonces, realmente el mismo primer día de la COP28 ya tuvimos resultados que fueron básicamente el segundo cuadro que ven en pantalla, que es la creación de mecanismos financieros para el Fondo de Pérdidas y Daños. Esto es algo fundamental en contexto sobre todo de América Latina, porque la vulnerabilidad a los efectos y a las consecuencias derivadas por el cambio climático que tiene la región latinoamericana es bastante grande. Ya lo decía también el director Hans en su introducción, la desigualdad social, en muchos casos las tensiones geopolíticas y procesos realmente raros de falsas democracias, contextos evidentemente también económicos muy difíciles, institucionales también. Seguimos contando con instituciones en América Latina del siglo XX y necesitamos evolucionar las instituciones para convertirlas en instituciones realmente innovadoras que permitan ser resilientes a estos efectos de cambio climático. Es decir, contamos con unos contextos bastante retadores en América Latina y la creación del Fondo de Pérdidas y Daños pues es fundamental precisamente para que seamos una región mucho más resiliente a los efectos derivados del cambio climático. No llegamos, digamos, a un fondo económicamente hablando que, digamos, interesara a muchos, es decir, 700 millones de dólares para el fondo para financiar a todo el planeta. Es muy bajito, realmente es un número bastante bajo, pero lo importante es que, uno, esto se definió el mismo primer día, y creo que nunca había pasado en una COP de empezar a tener decisiones trascendentales el mismo primer día de la COP. Recordemos que son 2 semanas de negociaciones y en 2 semanas ya son muy largas realmente en estas discusiones. Y por el otro lado, pues ya empieza, digamos, a moverse o a tantearse ese fondo de pérdidas y daños, y la apuesta para esta COP29 es que este fondo crezca muchísimo más y que la inversión por parte de los países pues pueda ser mucho más completa. Por otro lado, se presentó y se aprobó el primer balance mundial, que es algo muy importante porque esto es como una especie de hoja de ruta que indica cómo van los países en materia de metas climáticas, en adaptación, mitigación, financiamiento, etc. Y obviamente, lamentablemente, pues el resultado muy resumido del balance mundial es que no vamos bien. Es decir, los países están haciendo en muchos casos su mejor esfuerzo, sobre todo los países que no tenemos la responsabilidad directa de emisiones, de altas emisiones, como es el caso de América Latina. Vamos muy bien en el sentido de preocupación, en el sentido de alertas, en el sentido de que tenemos que incluir este tema, sabemos que tenemos que incluir este tema dentro de nuestros marcos de política nacional, pública, marcos incluso de tomas de decisiones empresariales, etc. Pero todavía nos falta muchísimo para realmente tener o conseguir el objetivo general del Acuerdo de París en el mundo. También otra de las cosas que pasó fue la adopción, digamos, de metas asociadas a la adaptación al cambio climático. Nosotros en este momento, para el mundo en general, es muy fácil cuantificar cómo vamos en materia de mitigación, porque es un tema más cuantitativo, es más fácil de medir. En cambio, ¿cómo hacemos para medir un tema tan complejo y tan cualitativo como la adaptación? Que finalmente la adaptación al, digamos, ser un tema más
social, más cultural, es muy difícil medirlo en nivel de números. Entonces se crea, digamos, este objetivo global de adaptación, que así como ya sabemos y tenemos como unos techos o unos topes en mitigación de cambio climático, ya sabemos hasta dónde podemos y qué tenemos que reducir, en adaptación va a ser el mismo tema. Entonces ya se empezaron a construir los indicadores y las metas asociadas al objetivo global de adaptación, precisamente para beneficiar este contexto y que en los próximos años podamos tener un poco más de efectividad con respecto a la adaptación al cambio climático. Por último, no menos importante, como resultados macro, como resultados grandes, está el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que realmente incluso eso fue una propuesta del mismo presidente Petro de Colombia, apoyado por otros países. Realmente, ¿qué significa esto? Es muy difícil saberlo porque no tenemos mucha información todavía, lamentablemente. Digamos que se hizo el anuncio de que se iba a lanzar este tratado de la no proliferación de combustibles fósiles, pero no hay mayor información, y lo digo pues desde Colombia, no hay mayor información sobre qué es este tratado, cómo va a funcionar, etc. Tocará esperar un poquito más de tiempo pues para entender un poco mejor cómo va a funcionar este tratado, sobre todo a nivel regional. Obviamente digamos que el tema central entonces estuvo abordado o abarcó la necesidad de transitar justa y equitativamente. Y yo creo que esto es algo también muy importante porque, volviendo al contexto de la región latinoamericana, pues es crucial entender que todos necesitamos tener un rol frente a esta transición energética, todos necesitamos tener un rol frente a esta acción climática. Y cuando digo de todos, es todos. Es decir, la política pública, los tomadores de decisión, los gobiernos nacionales y locales, ahorita también mencionaban el tema muy importante de cómo los gobiernos locales tienen que empezar a adaptar y adoptar, mejor dicho, estas metas que muchas veces se quedan en contextos internacionales y nacionales y no bajan muchas veces a los territorios más locales, ¿no? Si me pasas por favor la siguiente. Y acá yo les traigo, pues, acá un poco lo que les acabo de mencionar, la voz de América Latina, los 4 temas que a mi modo de ver son centrales a abordar y que se desprenden de estos resultados de la COP28, transición energética y movilidad sostenible, el tema de la gestión sostenible de ecosistemas es fundamental. Nosotros abarcamos un ecosistema que es fundamental, que es la Amazonía, y la Amazonía está lamentablemente pues bastante maltrecha. Tenemos unos problemas muy complejos de deforestación en la Amazonía. Casualmente el próximo mes viajo a Brasil precisamente para otro evento de cambio climático y biodiversidad, donde pues obviamente el foco va a ser qué va a pasar en la Amazonía y qué vamos a hacer, pero ojo, no olvidemos otro ecosistema muy importante y que muchas veces se nos queda de lado, y es el océano. Nosotros tenemos una oportunidad gigantesca como América Latina de poder usar sosteniblemente el océano como un sumidero de carbono, y nos estamos olvidando del océano y estamos priorizando siempre los bosques, que está bien, o sea, digamos, no digo que no revisemos el tema de bosques, por supuesto, pero así como revisamos el tema de bosques, tenemos que revisar otros ecosistemas que son súper estratégicos para la región y quedan en el olvido. Seguridad hídrica, alimentaria y medios de vida, subsistencia, bienestar, etc. Y por último, no menos importante, innovación, investigación y conocimiento. Y cuando hablo de conocimiento, hablo también de la gestión del conocimiento, las sabidurías locales y ancestrales que tenemos y que albergamos en América Latina, pero también la ciencia dura y robusta que nos promueve, obviamente, una gestión del conocimiento más efectiva. Siguiente, por favor. Acá yo les traigo como unos pilares fundamentales sobre el tema de la descarbonización, y es que obviamente tomando en cuenta esta frase tan icónica que surgió en la decisión de Dubái frente a la COP28 sobre el fin de la era de los combustibles fósiles, o el comienzo, mejor dicho, de la era del fin de los combustibles fósiles, vemos cómo, digamos, América Latina puede empezar a promover la descarbonización, obviamente siendo conscientes que necesitamos invertir financiamiento del Producto Interno Bruto. En este caso ya hay unas estimaciones que entre un 3.7 y un 4.9 en financiamiento climático, exclusivamente para financiamiento climático, y ojalá adaptación y mitigación, porque muchas veces en América y en general en el mundo nos estamos yendo mucho a mitigación, pero estamos olvidando la adaptación, y tiene que haber un balance entre la mitigación y la adaptación en contextos de financiamiento. Brevemente, necesitamos más inversiones por parte de los sectores. Aquí el sector empresarial es clave. Yo tengo la fortuna de la Universidad de Andes estar liderando algunos proyectos
donde estamos generando esos modelos de gobernanza entre empresa privada, sector público, gobiernos nacionales o locales y comunidades. Y los resultados realmente han sido maravillosos. Y estoy hablando incluso que estamos en contextos con sectores muy complejos del país, como por ejemplo la minería, que es un sector bastante complejo de manejar, o el sector agroindustrial. Y estas son empresas que están dedicando cada vez más financiamiento a potenciar la transición y creo que deberíamos apalancarlo mucho más. Alianzas público-privadas, un poco conectado al anterior, soluciones naturales y tecnológicas. En América Latina tenemos un potencial gigante de promover soluciones basadas en la naturaleza, incorporando tecnologías, nuevas tecnologías. Y aquí obviamente la investigación es fundamental y el apoyo a la academia, o el apoyo de la academia, el apoyo de institutos de investigación también. Por último, no olvidar que América Latina tiene mucho potencial de, a partir de todo esto, empezar a construir otros modelos de negocio. Otro acercamiento, digamos, con el sector empresarial, y acá los negocios verdes y emprendimientos sostenibles, muchos de ellos incluso derivados de la biodiversidad, tienen que tener más fuerza y más voz frente a esta transición de la acción climática. Esto era un poco, digamos, como la presentación inicial que tenía, como para, digamos, poner como sobre la mesa algunos puntos. Pues ahora entonces seguiremos con la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Obviamente te planteamos un desafío imposible, que en 15 minutos nos hagas un recorrido por lo que es la COP, cuáles son los desafíos y las oportunidades. Así que un ejercicio cruel de nuestra parte, disculpa. A ver si ahora con el aporte de Alexandra podemos complementar esta mirada, ciertamente con la difícil pregunta: si todo esto es tan obvio lo que habría que hacer, ¿por qué no pasa? ¿Cuáles son mecanismos, no sé, de mitigación, adaptación? Muchas preguntas más, pero también tienes 15 minutos. Bueno, muy buenos días, tengan todos y todas. Muy agradecidos por la gentileza de la invitación al Partido Acción Nacional, desde luego a la Fundación Conrad Adenauer, al Ejecutivo, muy buen día a don Gabriel, ahora responsable de esta materia, y en general, de verdad, sumamente complacido de estar de nuevo en México. He estado muchísimas veces, de hecho, he trabajado bastante por algún tiempo en la primera década de este siglo, mucho con la Comisión Nacional del Agua, con la CONAGUA, sobre todo en la parte del norte de México. Mucho tiempo gastado en Insurgente Sur, al frente de Ciudad Universitaria, incluso hasta tengo un equipo de fútbol aquí en la Ciudad de México, pero no voy a decir cuál es para no pegarle impopular. Entonces, pero muy agradecido. Inicio con la pregunta que decía don Hans: ¿por qué esto es un poco como difícil de hacerlo? Bueno, mire, la respuesta es particularmente, yo creo que sencilla y difícil a la vez. Si bien es cierto que sobre el tema de cambio climático todos estamos de acuerdo en que es prioritario, es importante, es central en la agenda internacional, en lo que no todos estamos de acuerdo es cómo lo vamos a enfrentar. Y el que no estamos de acuerdo en cómo lo vamos a enfrentar radica en un punto, fundamentalmente. Y ese tiene que ver con el control de la economía global. Las energías históricamente han definido quién juega el rol protagónico en la economía global. Lo definió cuando se inventó la máquina de vapor, cuando comenzó Inglaterra y los poderes imperiales a conquistar colonias. Definieron una forma de poder, pero es global. Lo definió cuando se diseñó el motor de combustión interna. Tiene nada menos ni nada más que ver con quién controla la economía global. Es un asunto absolutamente geopolítico, es un asunto absolutamente geoeconómico. Y entonces ahí comienzan las dificultades, desde luego. Y por eso no va a ser un asunto fácil, no lo ha sido ni lo va a ser, ¿verdad? Pero definitivamente hay ciertos consensos que merecen la pena. Se hablaba del caso de los Emiratos Árabes, porque, bueno, desde luego, creo que lo decía muy bien, es importantísimo, desde luego, los países productores de petróleo en general, los que utilizan mucho combustibles fósiles, estén en esto. No puedo pensar en un escenario sin ellos. Yo creo que los Emiratos lo hicieron bien, lo hicieron en Dubái. Dubái ya no depende del petróleo. Dubái tiene ingresos insignificantes de petróleo,
quien lo tiene es Abu Dhabi, pero no Dubái. Recuerden que los Emiratos son 7 Emiratos y Dubái no depende. Desde hace muchos años no depende. Bueno, dicho eso, entonces básicamente lo que yo quisiera es hacer una muy rápida presentación, ahora me quedan como 10 minutos, de básicamente los grandes temas. Si me ayudan con la presentación, vamos rápido tal vez a examinar algunos grafiquitos de esto. Adelante, por favor. Bueno, esto básicamente resume un poquito qué fue lo que encontramos en la COP. Un balance global, el tema de mitigación central, el tema de adaptación, pérdidas de años y financiamiento. Esos son los, por decirlo así, los macro temas que de alguna manera se abordaron y en la presentación muy buena que hiciera la compañera abordó. En el tema de balance global, vamos a la siguiente. Básicamente, ¿qué es lo que hay que decir? Bueno, ¿por qué es importante? Porque por primera vez, después de la COP de París, desde el Acuerdo de París, perdón, se hace un balance de qué hemos hecho, dónde estamos y hacia dónde tenemos que transitar. Esto no se había hecho anteriormente. Entonces, consecuentemente, ese balance global es importante porque permite, como dice en inglés, bridge the gap, ¿verdad? Y saber, consecuentemente, como dice el punto de partida, para tomar decisiones posteriores, consecuentemente. Entonces, ese es un primer aspecto absolutamente esencial de respetar. Siguiente, por favor. Si quiere pasamos a la... Bueno, dentro de esto sí, dentro del tema de mitigación, que es el segundo gran rubro, y el que se centró, al que se le dio mayor publicidad, y el que consecuentemente representa quizás el más relevante de la COP, sin duda está el tema de que por primera vez en la historia de las conferencias de las partes se aborda explícitamente el tema de limitar el uso de los combustibles fósiles. Si bien es cierto, la palabra que se utiliza es transición de alguna manera, ¿verdad? Transición, porque obviamente la eliminación o cualquier concepto de esto iba a ser rechazado, pero ya representa un punto medular dentro del ejercicio que acabo de señalar, ¿verdad? Y esto es absolutamente importante de reconocer. Adelante. Adelante, vamos a ver algunos cositas. Entonces, ¿qué es, digamos, en el contexto de América Latina para presentar una visión del final? Yo rápidamente estos dos grafiquitos, ¿qué es lo que queremos decir? En este primero, que ustedes encontrarán a la margen izquierda suya, básicamente representa los diferentes escenarios que podemos tener en América Latina en este contexto de limitación del uso de combustibles fósiles. Si ven, la línea verde representa lo que hemos venido haciendo. La línea que está hacia arriba significa el escenario de lo que se denomina en inglés business as usual, negocios como siempre. Básicamente, si seguimos igual, sin hacer nada, creando nuevas refinerías y todo eso demás que se ha dicho un poco aquí, consecuentemente vamos para arriba. Si cumplimos con las metas nacionales que no son condicionales, vamos a mejorar un poco. Pero vean que hay una meta que dice conditional, esas que son condicionadas. Las metas nacionales son condicionadas. ¿Condicionadas a qué? Condicionadas a aquella transferencia tecnológica, condicionadas a aquel financiamiento, y consecuentemente vamos a ver que ahí avanzaríamos más. Pero, como son condicionadas, no necesariamente vamos a tener esos mejores escenarios que se acercan al 1.5, ¿verdad? Entonces ahí tenemos mucho que trabajar, y es básicamente el cerrar la brecha entre el escenario de arriba de negocios como siempre y el escenario de abajo de metas no condicionadas. Básicamente es un ejercicio de política pública nacional. De ahí la importancia que los partidos políticos, y por eso celebro este tipo de eventos, la importancia que los partidos políticos representados en la estructura legislativa y en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y en los gobiernos locales, tengan esta visión, porque esto es un asunto de política pública central. Y el otro gráfico es interesante por un gráfico del PNUD de 2023 muy importante. Si ustedes ven, ¿cuál es el problema de América Latina? No es tanto la quema de combustibles fósiles, es sobre todo el tema del uso del suelo. Nosotros no somos grandes productores de dióxido de carbono.
Pero sí, el tema del uso del suelo y el tema de la agricultura es absolutamente central en el ejercicio de cambio climático. A ver, como lo demuestra ese gráfico. Algunos otros que tienen que ver con este tema de mitigación, si ustedes pueden ver en el gráfico del centro, claramente la oferta de energía renovable ha venido aumentando en la región, no al paso que nosotros necesitamos, pero sí ciertamente ha venido mejorando sobre todo la energía eólica y la energía solar. Históricamente la energía hidroeléctrica ha sido central. Los dos países de mayor matriz energética limpia en toda América Latina, que son Costa Rica y Uruguay, con un 98-99% en algunos momentos, básicamente el 70-75% es hidroeléctrica, después en el caso de Costa Rica es más geotérmica, y luego eólica, en menos geotérmica en el caso de Uruguay, porque tiene una mayor cantidad de volcanes, lógico, ¿verdad? Entonces no hay mucha geotermia, pero hemos venido haciendo algo en la región, no a un paso que nosotros queremos y lo vamos a ver más adelante. Pasemos, por favor. Bueno, y ustedes pueden ver en esto, que claramente ahí lo que señalaba el avance, si ven el grafiquito, el pie de la izquierda con el de la derecha, del 1971 al 2021, ven cómo se ha reducido un poquito el tema de los combustibles fósiles, es el rojo, que sigue siendo absolutamente protagonista en la región, pero ha disminuido, y se ha incrementado un poco el uso de energía renovable, pasando del 71 de un 4% alrededor de un 15% en el 2021. O sea, es un aumento que yo diría es importante, todavía insuficiente, pero importante. Siguiente, por favor. En materia de adaptación, tercer gran rubro de la cumbre. Bueno, el problema de adaptación, ¿cuál ha sido? Que ha sido como el niño menos querido de este proceso, ¿verdad? Porque ha estado ahí, como que sí, porque casi todo ha sido mitigación, pensamiento, transferencia de tecnología, pero adaptación, bueno, ahí como que existe, pero hay que ponerlo porque hay que ponerlo. Pero para América Latina, y esto es un ejercicio de América Latina, este es un tema central. O sea, porque adaptación tiene que ver con qué? Tiene que ver con la agenda de desarrollo, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la vulnerabilidad, tiene que ver con el riesgo. Y América Latina es una región altamente vulnerable, ¿verdad? Como lo sabemos, pasemos adelante. Entonces, a mí me parece que en el contexto de América Latina, evidentemente, es muy importante presionar y avanzar en esta agenda, que está relacionada con el tema de pérdidas de daños, ¿verdad? En materia de adaptación. El gráfico de la derecha les muestra, si ustedes ven en el centro, calculado, por ejemplo, en esos escenarios, cuánto nosotros nos ahorraríamos en pérdidas y daños si empleamos una política de adaptación clara, ¿verdad? Eso está planteado en trillones de dólares en un escenario 2025-2100. O sea, con esa cantidad de trillones de dólares, imagínense la agenda social que podríamos desarrollar en América Latina. ¿Ah? Siguiente. Entonces, bueno, ¿dónde tiene que estar centrada la adaptación? Sin duda, el tema de agua y saneamiento para esta región. Agua y saneamiento es absolutamente central. Y ahí es donde deberíamos nosotros concentrar muchos de los esfuerzos, pero también ahí hay algunos otros rubros, ¿verdad? Y estamos hablando que la agenda de adaptación requiere básicamente entre el 3 al cerca del 5% del Producto Interno Bruto. Y nosotros en la región, últimos datos de la CEPAL, estamos invirtiendo básicamente en el año 2023, 2022-2023, más o menos el 0,5% del Producto Interno Bruto acumulado de las economías de América Latina, versus lo que necesitamos. El gap es amplísimo. Adelante. Y esto se relaciona con el cuarto gran tema, que es el de pérdidas y daños. Adelante. Que se abordó en la cumbre y que ya también se señaló anteriormente. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque está relacionado mucho con la agenda de adaptación. Este mecanismo de pérdidas y daños ya se había abordado en la COP27, de alguna manera, en Sheikh, en Egipto. Ahí fue cuando se comenzó a discutir. Sin embargo, la institucionalización del mismo se produce en la cumbre 28. Una institucionalización todavía con temas y preguntas pendientes, porque se dijo anteriormente, pues se creó un fondo, 700 millones, pero la meta era 100.000 millones. ¿Verdad? 700 millones porque los Emiratos Árabes sacaron un poquito de chiquera y dijeron 100 millones aquí, Alemania sacó 100 millones aquí, juntaron un poquito más.
Pero eso, evidentemente, hay grandes preguntas. ¿De dónde va a venir ese dinero? Se discutió la posibilidad de que haya un impuesto a los combustibles fósiles, todavía no se sabe. ¿Quiénes van a ser los principales receptores? ¿Cómo se va a definir quiénes son los principales receptores? Etcétera, etcétera. O sea, hay preguntas todavía para hacer mañana y posiblemente los habrá incluso para la siguiente COP, que será en Brasil. Entonces, el valor, por ejemplo, en pérdidas para la región en América Latina anda alrededor del 1.5% del Producto Interno Bruto, según cálculos hechos por CEPAL. Adelante. Y consecuentemente hay una serie de sectores que son para nosotros críticos en la región. Desde luego, el tema de agricultura, uso del suelo, ¿verdad? El tema de agua, el tema de biodiversidad, pero yo diría que el tema de agua sigue siendo central, sobre todo en un contexto de un nuevo niño, que se nos viene un niño, pues aquí está, prácticamente, que va a probablemente ser más agresivo todavía que los anteriores. Así que, sin duda alguna, se mencionaba el caso de la Ciudad de México, pero aquí en el norte de México, todos ustedes saben mejor que yo cuál ha sido el escenario, ¿vale? Los problemas transfronterizos con Estados Unidos en virtud del Tratado de 1944, ¿verdad? Y lo demás. Entonces, consecuentemente, hay un ejercicio vinculado al tema agua muy importante en materia de adelante. Y finalmente, el último tema, el financiamiento, que también se ha dicho. Aquí, el problema de esto, en resumidas cuentas, si quieren pasamos, es que en este tema de mecanismos, cuando se dice, bueno, ¿quiénes estamos de acuerdo en el problema? Todo el mundo levanta la mano. Y después dice, ¿quiénes van a pagar esa factura? No muchos levantan la mano, ¿ah? Entonces, ese es el tema resumido del financiamiento, ¿ah? Entonces, pero para América Latina, ustedes pueden ver estas dos gráficas muy ilustrativas. Básicamente, ha venido por origen de los estados y de la banca multilateral. Y lo que decía del niño menos querido. Vean ustedes, mitigación, ¿cuánto se lleva? Vean los pobres de adaptación. O sea, apenas el de adaptación alcanza para el niño para un par de zapatos, mientras que el otro tiene como 5 zapatos. Entonces, 5 pares. Así que es clara la diferenciación. Esa diferencia me parece que en el contexto de América Latina es fundamental enfrentarla. No puede ser tan desigual. Porque si bien es cierto, la agenda de mitigación es importante, lo es para nuestros pueblos y para nuestra sociedad, la agenda de adaptación. Y con eso finalizo. Muchísimas gracias. Espero haber cumplido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexander, por este baño de agua fría, porque al ponernos al tanto de estas realidades, ¿dónde estamos parados? O sea, es buena cuenta lo que la última COP mostró, pero tú, con tus gráficas y tus números, pues lo puso nuevamente sobre la mesa, que queda obviamente una lista más de pendientes que de avances. O sea, esa es la realidad. Me gustaría devolverles a ustedes dos, primero la oportunidad para completar alguna idea, pero de repente picar un poco más en la parte yo la llamo de poder y de política. Porque si constatamos que los hechos son claros, o sea, hay gente que niega datos, de eso no nos vamos a preocupar, y menos de lo que estamos acá. O sea, no es una cuestión, me parece una pérdida de tiempo discutir si las cifras son correctas o no son correctas. La realidad es evidente. Y como ustedes dos también lo señalaban, más allá de los datos, los efectos de esos datos son palpables, visibles, en todas las latitudes. Entonces, las negaciones son preocupantes, pero creo que no nos deben ocupar en este momento, sino la dificultad a la hora de decidir, bueno, entonces hay que hacer, hasta cuándo, con quién y con cuánto, pues pasa por este tema del poder. O sea, ¿quién tiene el poder para hacer algo? Y en esta discusión de las globalidades siempre hay un problema. No, es que el principal problema acá en China, ¿qué voy a hacer? Yo hago algo, no importa. O sea, la tentación de reclinarse, sino de que los realmente poderosos son estos 3 o 4, los que ellos hagan, yo solo soy afectado. Entonces, me retiro de la responsabilidad en parte,
pero también constatar que en la cuestión de quienes causan problemas y quienes son los afectados, pues no está distribuido de forma equitativa este punto, sino hay enormes inequidades en eso. Entonces, me gustaría un poco de reflexión sobre ese tema de parte de ustedes. Y lo otro, ya que se mencionó, que claro, los cambios son políticas públicas. Podemos identificar un poquito más ahí cuál es el problema. O sea, ahora otra vez no hablo de políticos que niegan la realidad porque eso no tiene cura, sino de los que realmente quieran transformar realidad. Pues políticas públicas tienen que ver con capacidad y con voluntad. ¿Qué pasa con la voluntad política? Que hay una capacidad, hay suficiente capacidad en las políticas públicas de entender fenómenos tan complejos y de elaborar entonces propuestas que sean viables, financiables, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el meollo del asunto para que podamos desarrollar políticas públicas más eficientes en todos los niveles? ¿Quieres darle algunos intentos de respuesta? Sí, yo creo que, digamos, y conectando un poco con lo que acaba de decir sobre capacidades y voluntades, por mi experiencia, yo siento que hay mucha voluntad de hacer cosas, ¿no? Incluso como decían al inicio en la introducción, pues hay unos que lo disfrazan del greenwashing, ¿no? Eso es muy fácil, digamos, decir yo estoy apostándole al medio ambiente, yo estoy apostándole a la sostenibilidad solamente por un tema de marketing, pero a la hora de la verdad, pues, digamos, la diferencia está en quién hace las cosas, ¿no? Y ahí está un tema de capacidades y habilidades. Yo siento que la política pública cada vez más uno se tiene que acercar a la academia y a las ciencias. Yo creo que la interfaz ciencia-política es fundamental y eso no pasa solamente en cambio climático, sino también en biodiversidad, y lo estamos viendo como las diferentes plataformas que existen actualmente entre ciencia y política, es decir, la política coge la ciencia y la traduce en contextos de toma de decisiones, y aquí hay otro actor fundamental que es el sector empresarial, y cómo el sector empresarial empieza a promover ese tejido de innovación al financiar, al tener la capacidad, digamos, de financiar estas medidas y hacerlas realidad. Entonces, esta triada entre gobiernos nacionales, regionales, la ciencia, la academia, la investigación es fundamental, aunado por el sector empresarial. Y en el centro, la comunidad, porque pues finalmente la comunidad es la que se va a ver beneficiada por esta trilogía, ¿no? o esta triada que estamos montando. Eso, digamos, es crucial, y en muchos casos, cuando hemos experimentado, por así decirlo, con proyectos que promuevan esos modelos de gobernanza realmente y de gobernabilidad, realmente hemos visto muy buenos resultados. Entonces, si empezamos a unirnos más con el sector empresarial, empezamos a unirnos más y a acercarnos más a la academia y a la ciencia, creo que pueden haber muchos escenarios positivos para poder transmitir y transformar estas realidades que estamos viviendo, estos escenarios a futuro que estamos ya, digamos, viviendo casi en tangente, y convertirlos realmente digamos, en una realidad. Por otro lado, los gobiernos locales, y lo que decía en la presentación creo que es fundamental. Muchas veces estas conversaciones se quedan en un contexto nacional, pero ¿qué pasa ya más abajo, más en el México profundo? O yo digo la Colombia profunda, ¿no? O sea, en los territorios donde muchas veces no llegan acciones de saneamiento, no llega salud, no llega educación, hay mucha dificultad, sobre todo en esa profundidad de los territorios. ¿Qué pasa con esos gobiernos locales que tienen una, digamos, intención muchas veces de hacer las cosas, pero no saben por dónde empezar, y muchas veces no saben que pueden incluso articular diferentes procesos, como decía en mi presentación también, para ser más eficientes? Y pues obviamente la innovación acá es fundamental. No podemos seguir tomando las mismas decisiones que hemos tomado por décadas, no podemos seguir haciendo las cosas que hemos hecho por décadas de la misma forma. Acá la innovación climática es fundamental. Les recomiendo de verdad, desde, digamos, como mi conocimiento, un libro que publicó Bill Gates hace poco, que se llama Cómo evitar un desastre climático, y me gustó mucho el libro y siempre lo recomiendo como en este tipo de escenarios, porque yo sé que ustedes no son ecólogos, no son, o bueno, quizás hay algunos, no sé, pero creo que son más tomadores de decisión, políticos, y creo que en ustedes está precisamente el rol fundamental de traducir esta ciencia, entenderla y poderla transformar a tomas de decisiones. Y este libro me parece muy interesante porque desde un empresario como Bill Gates empieza a decir
de acuerdo a sus experiencias y de acuerdo a su fundación que tiene, empieza a decir cuáles son esas líneas que él ve, digamos, prioritarias para poder empezar a transitar. Y yo creo que esa es la palabra clave de todo esto, transitar. Los resultados no los vamos a ver mañana, pero si empezamos a trabajar hoy, sí vamos a poder potenciar esas transiciones que tanto necesitamos pues, para el bienestar de todos. Muchas gracias. Alessandro, tus reflexiones. Sí, muchas gracias. Tal vez, tratando de ser breve, en relación a lo primero, yo lo resumiría en una frase. Mire, nosotros necesitamos más y mejor gobernanza global. El tema es cómo le hacemos, ¿verdad? Para tener más y mejor gobernanza global. Ustedes recordarán cuando se produjo disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, antigua URSS, que Francis Fukuyama publicó un libro que se llamaba El fin de la historia, para decir que, bueno, ya no hay nada que hacer, debe ser el triunfo del liberalismo, simplemente aquí, ¿no? Bastante bueno. Pues de esa época, de finales de la década de los 80 del siglo anterior, al día de hoy hemos pasado del fin de la historia a un mundo fragmentado. Y ese mundo fragmentado tiene diferentes focos de poder, cada uno con intereses bastante, algunos complementarios, pero la mayormente disímiles, porque han emergido una serie de lo que se llama emerging economies, que al mismo tiempo son poderes emergentes, como algunos llaman el retorno de los imperios, y eso ha provocado que a nivel global sea difícil ponernos de acuerdo sobre ciertos temas. Entonces, vuelvo a mirar al original. Entonces, consecuentemente, si hemos transitado a un mundo fragmentado, nosotros necesitamos algo que medie ese mundo fragmentado. Y ese algo que medie es sin duda alguna una dosis alta de multilateralismo. Y por eso digo que necesitamos más y mejor gobernanza global. Lamentablemente también algunos hablan de la crisis del multilateralismo, ¿vale? Entonces, pero soy convencido de la necesidad de ese multilateralismo como elemento para conciliar esos intereses disímiles en un mundo fragmentado, como lo llaman el que tenemos hoy día. Segunda reflexión relacionada a políticas públicas. Hay mucho que decir sobre la formulación de políticas públicas. Yo solo quisiera concentrarme en un tema. En relación al cambio climático, el tema es que es un asunto absolutamente transnacional. Consecuentemente, la formulación de política pública se vuelve más compleja, porque tiene que estar articulada en función de lo global, en función de lo nacional y en función de lo local. Y ese entendimiento de las interrelaciones hace que el ejercicio de política pública sea un poquito más complejo, ¿verdad? Porque es más holístico, más sistémico, pero al mismo tiempo entonces hace aún más necesario que los tomadores de decisiones y la institucionalidad, ¿verdad? Existente reflejen esas nuevas realidades. Y finalizo con eso, porque vivimos en un mundo donde las amenazas centrales son absolutamente transnacionales y seguirán siendo transnacionales las más importantes. Ya no vivimos en la década en el contexto de la Guerra Fría, ni mucho menos, donde las amenazas eran conceptualizadas Estado versus Estado. La nueva realidad es que esas amenazas Estado versus Estado salvan algunos escenarios, pero la mayoría son de carácter transnacional. Y eso ya se entiende: cambio climático, terrorismo, delitos de ciberseguridad, migración, todo es transnacional. Y ahí es el desafío de la política. Muchas gracias, Alex, por estas precisiones. Quiero dar la oportunidad, si hay interrogantes, comentarios del público, tenemos algunos minutos para entrar en eso. ¿Tenemos micrófono para eso? Tengo que preguntar cómo. Sí. Aquí adelante, Gabriel, y luego el joven allá atrás. Este mismo. Sí, gracias. Un par de reflexiones que tienen que ver con
Sí, Creo que es muy importante subrayar lo que comentaba Alejandro, que en América Latina las principales fuentes de emisiones no están relacionadas con los combustibles fósiles, sino con la agricultura y la ganadería, ¿no? Principalmente Brasil. Yo creo que Brasil distorsiona absolutamente el inventario regional de emisiones. También la Argentina, Uruguay, que en una medida mucho menor, pero ciertamente es el sector agropecuario el que carga con la mayor responsabilidad. Y mi reflexión, y les pediría algún comentario al respecto, es que ahí es pues, mucho más difícil actuar, porque para empezar no están claras cuáles son las alternativas. No es, teóricamente hay algunas posibilidades, pero en la práctica no hay ahora gran cosa que se pueda hacer en materia de ganadería, en materia de agricultura, de uso de fertilizantes nitrogenados, de descomposición anaeróbica del alimento en el aparato digestivo de los bovinos, deforestación en Brasil, que también es otro factor que distorsiona muchísimo el inventario de emisiones. Entonces, es un desafío importante y me gustaría un poco escuchar sus reacciones. Y por otro lado, comentar algo que a mí me parece que se repite con frecuencia, particularmente por parte de funcionarios de este gobierno, que dicen, pues México solamente es responsable del 1.8% de las emisiones, entonces no tenemos realmente ninguna responsabilidad ni nada que hacer en el tema. Esto me parece increíblemente cínico. Es como si uno dijera en su barrio, en su colonia, yo solo contribuyo con el 0.001 de la basura de mi colonia, entonces la puedo tirar en la calle, porque finalmente no pinta. Me parece un poco inmoral, porque es un tema de las élites globales. La responsabilidad del calentamiento global está en las élites globales, que son pues, un conjunto, es una sociedad que está interrelacionada, que tiene patrones de consumo similares, que tiene hábitos de comportamiento también muy similares, y me parece inmoral que algún gobierno quiera exonerar a sus élites de las responsabilidades en materia climática. Entonces yo creo que es un tema también moral, es un tema ético, y que aquí el tema de las jurisdicciones nacionales como responsables me parece que no es necesariamente el más adecuado. Y finalmente, decir, bueno, a pesar de lo que ocurre en América Latina, que ya comenté, el problema global esencial sí son los combustibles fósiles. Casi el 70% de las emisiones en el mundo de gases de efecto invernadero vienen de la quema de combustibles fósiles, de carbón, de gas, de petróleo, de gasolina, de diésel, de ese tipo de cosas. El 20% del total de las emisiones están vinculadas al sector agropecuario, a la producción de alimentos, y ahí se incluye la deforestación y todo lo que ya comenté. Y el resto pues, son gases industriales y algunas otras cosas, rellenos sanitarios y demás. Entonces, sí estamos en el mundo de los combustibles fósiles, aunque en América Latina las prioridades no necesariamente sean estas, pero lo digo fundamentalmente por la distorsión que introducen países como Brasil y Argentina, que no es el caso en México. En México el inventario de emisiones es clarísimo, el 27% son vehículos automotores, el 19-20% es el sector eléctrico, el 12% es el sector de hidrocarburos, quizás el 15-20% es la agricultura y el cambio de uso de suelo, un 7-8% es la gran industria siderúrgica, cementera, petroquímica. Ese es nuestro inventario de emisiones. México sí tiene que pensar en combustibles fósiles, sin que eso nos lleve a olvidar que tenemos grandes responsabilidades en otros sectores. Gracias. Gracias. Si le parece, tengamos dos comentarios para la réplica. El joven ahí al fondo. Sí, tomamos 4 intervenciones y... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Andrés.
Soy activista climático y vengo de parte de la sociedad civil, de parte de la Iniciativa Climática de México y del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles en el capítulo México. Y quisiera añadir un par de cosas. Por parte de la Iniciativa Climática tenemos varios insumos que pueden ocupar para tomar medidas de mitigación. Tenemos, por ejemplo, la NDC desde la sociedad civil, donde presentamos 88 medidas de mitigación, que muchas de estas tienen un costo de abatimiento de emisiones de carbono muy negativo, y otras que tienen incluso otros beneficios. Por ejemplo, tener movilidad integrada, activa y no motorizada, pues no solo mitiga emisiones, sino también hace que tengamos una ciudad mucho más vivible. De la misma forma, también tenemos la ruta a neto cero para 2060 para México, donde tenemos que se basa en nuestro documento de las NDCs, para que podamos llegar a las emisiones netas ceras en México, tomando medidas, por ejemplo, que a partir desde el 2027 ya no se hagan nuevas centrales de generación eléctricas basadas en combustibles fósiles en México. Y por otro lado, por parte del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, bueno, tenemos este problema como que no somos muy claros y claras en lo que quiere decir esto, pues casi nadie entiende qué es, qué significa y qué implica, pero haré mi mayor esfuerzo para esclarecerlo. Lo que es... Perdón, Carlos, no, es un diálogo de preguntas y respuestas, así que pido acotarse a eso, sí, nos hace el favor. Ok, ¿termino con esto? Si tiene una pregunta específica para los panelistas, esa era la idea, con mucho gusto. Bueno, no había preguntas, solo quería añadir esto, pero bueno, gracias. Bueno, ok, gracias. Caballero, acá adelante y luego preguntas. Bien, felicitaciones, la verdad, han centrado. La pregunta es, ¿conocen ustedes los mecanismos de mercado? Aquel que cuida el medio ambiente cobra y el que contamina paga. Quiero compartirles que los mexicanos somos bendecidos, porque el difunto premio Nobel Mario Molina, cuando conoce el decreto 156, Mercado de Derechos de Uso del Medio Ambiente, para el cual estudiamos al personaje que está aquí a mi derecha, a Gabriel, descubrimos nosotros que, y a ver si se podría sistematizar de manera global, es la pregunta, esos mecanismos de mercado que premian al que está cuidando el medio ambiente. Y en el centro está la sociedad civil. La inteligencia artificial nos permite hacer el catálogo que le llevaría a cualquiera de nosotros toda su vida de todas las iniciativas publicadas en redes sociales que están en la sociedad y que necesitan ese mecanismo que Mario Molina dice, bendito Dios, hasta que le dieron dientes a los municipios. Es el único mexiquense que ha leído completo el decreto. Los municipios mexiquenses tienen la facultad de premiar a quien cuida el medio ambiente y trasladarle el costo, no multar, costo de la degradación ambiental. La pregunta va en ese sentido. Este planteamiento local, que es municipal, estatal, ¿podríase llevar a un plano nacional global? Muchas gracias. Y acá el caballero a la última intervención y luego la réplica de nuestros panelistas. Sí, muchas gracias. Pues una pregunta y un comentario. José Ramón Arravini, yo estoy en la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, Céspedes, y de hecho voy a participar en el panel de la tarde. Pero bueno, retomando un poco lo que decía Gabriel del tema de los combustibles, en el caso de México, claro que el tema eléctrico es fundamental. Y de hecho, en un estudio de la Glasgow Financial Alliance, se menciona que el tema de Latinoamérica eléctrico es la red eléctrica. Ese es el tema de Latinoamérica. De México no se puede, o sea, está totalmente claro. O sea, la red eléctrica tiene una subinversión y lo que necesitamos es que haya una gran inversión para modernizarla y que haya una posibilidad de interconexión de fuentes en la red. Ya seguramente en el siguiente panel lo van a comentar más a fondo, eso por un lado. Y la pregunta sería, en el tema de los mercados, a mí me parece que fue un error de México y de Latinoamérica haber votado en contra de los cambios en el artículo 6 que se intentaron acordar en la COP. Me parece un error estratégico haber votado eso del lado de Europa
que tiene otros motivos proteccionistas para haber votado de esta manera y haber votado en contra de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, el tema de mercados del jabón. Me parece que los mercados sí son una alternativa muy importante. Ya tenemos que darle para adelante al tema. Hay una serie de salvaguardas de derechos humanos que se han invocado en la argumentación de varios países, incluido México, pero esa argumentación me parece que están francamente exageradas, porque el Acuerdo de París habla perfectamente de los derechos humanos, la Constitución habla de derechos humanos, o sea, no podemos meterle tantos adjetivos a la mitigación climática, porque entonces no es posible hacer proyectos, esa es la realidad. Entonces tendría que pueden hacer algunos comentarios a este respecto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Los temas planteados dan para varios eventos. Sí quiero recordar, ya que el caballero hizo, que tenemos dos paneles que siguen todavía, uno específicamente para el tema de descarbonización del sector eléctrico, justamente este tema, y luego también para los sectores industriales, así que, pero una reflexión sobre lo planteado acá, el tema que decía Gabriel, el tema agrícola, y eso creo que es particular, si hablamos de la realidad de América Latina, deforestación, pero también las iniciativas que emanan directamente de la sociedad civil, que dicen, queremos hacer algo, estamos haciendo algo, ¿cómo se conecta eso con políticas públicas y con desafíos globales si la acción es local, y tiene que ser local? El tema de los mecanismos de mercado son válidos,